Oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 18 de marzo del año 2025. En abril de 2023, el batasuno Óscar Matute hizo de portavoz del Gobierno de España para anunciar que se había alcanzado un acuerdo sobre una nueva ley de vivienda. Lo primero que tenemos que decir es que hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para aprobar una ley de vivienda que por fin reconoce el derecho a la vivienda. Fue el primero en hablar, por eso ejerció de portavoz del Gobierno. El 14 de abril de 2023 fue ese anuncio. Pedro Sánchez dejó que Bildu fuera el encargado de anunciar la nueva ley de vivienda del Gobierno. La norma estaba atascada. ¿Qué hizo Sánchez? Pues negociar. Y negoció tan en secreto con Bildu y fue tan insólito que el acuerdo oficial lo presentaran los herederos de la ETA que dejó descolocado hasta los que eran los socios de verdad de gobierno de Sánchez, es decir, Podemos. Por aquel entonces, Irene Montero era ministra del Gobierno. Cuando haya un acuerdo tendrán todos los detalles por nuestra parte. ¿Se han sentido orilladas en las negociaciones? ¿En qué negociaciones? En las de la ley de vivienda. Ah, perdón. Cuando haya un acuerdo o algo que anunciar, se lo comunicaremos. El acuerdo ya estaba, lo había anunciado Batasuna y por eso le preguntaban los periodistas. En febrero de este año, el condenado y luego indultado Oriol Junqueras hizo también de portavoz del Gobierno de España y fue el encargado de anunciar un nuevo modelo de financiación que incluía perdonar a Cataluña 17.000 millones de euros de deuda con el dinero de todos los españoles. La condonación, la desaparición de esos 17.000 millones de euros de deuda. Nosotros estamos satisfechos, aunque es evidente que siempre queremos más. Hoy, 18 de marzo, no ha sido Esquerra, porque hay que repartir, han sido los capos de Junts los que han hecho de portavoces del Gobierno de España, en este caso para anunciar oficialmente a los españoles cómo se van a repartir a partir de ahora los menores inmigrantes ilegales por todas las comunidades autónomas de nuestro país. A las 6 de la mañana, La Vanguardia publicaba en su portada una tribuna destacada firmada por Jordi Turull, el secretario general de Junts, mano derecha de Puigdemont. Un solo pueblo, mal que les pese, era el titular. Y les voy a leer, así para empezar, un par de frases sueltas de este artículo. Cataluña siempre ha querido ser y actuar como un solo pueblo gracias a la acción política del catalanismo en su faceta más transversal, que ha tenido en la inmersión lingüística una de sus principales expresiones. Entre todos tenemos que ser capaces de crear un proyecto político de futuro estimulante, de ilusión y de bienestar compartido, pensando en la Cataluña de los más de 8 millones. Y para hacerlo necesitamos más y mejores herramientas para dar una respuesta catalana a un reto catalán. Un solo pueblo, mal que les pese. Y le ha faltado poner, pero claro, el titular tiene que ser corto. Y una sola lengua, mal que les pese. Me gustaría leerles frases sueltas de otro momento político. En este caso no es un artículo, sino un discurso que se dio a unos trabajadores de la construcción. Y cuando vi después pasar a estos 6 vapores con las 7.000 personas en sus cubiertas y todo el mundo expresando su júbilo, pensé para mí: fíjate, allí están todos, maestros de taller, obreros, empleados y funcionarios. Ahora viajarán juntos durante 10 días y poco a poco se irán aproximando mutuamente. Si esto se hace durante 100 años, todos irán sintiendo poco a poco un solo pueblo cada vez más. Ya podrá haber quien chille todo lo que quiera, ya podrá haber quien incite, los unos gritando por confesiones religiosas, los otros por esto y por aquello y lo demás allá. Al final, habremos logrado que el pueblo alemán sea un verdadero pueblo, un pueblo en el que se comprenden unos a otros, un pueblo que no sea una torre de Babel, donde las personas hablan y se entienden, o no se quieren entender mutuamente. Un solo pueblo, una sola lengua. Es el discurso a los trabajadores de la construcción que pronunció Adolf Hitler en
1937, concretamente un 20 de mayo. Volviendo al Un solo pueblo de hoy, 18 de marzo de 2025, el artículo de Jordi Turull, Un solo pueblo, una sola lengua, les ha faltado decir un solo reino, un solo líder. El artículo, además de dejar claro cuáles son los principios ideológicos de Junts, avanzaba también que habían llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez. Abro comillas. Quiero dejar claro que defendemos y defenderemos que el conocimiento de la lengua sea un requisito de la lengua catalana, ¿se entiende? De la misma manera que cuando una persona llega a Zamora se le pide el castellano para acreditar arraigo, si esa persona decide arraigar en Cataluña, es lógico que se le pida por el catalán. Sin integración no hay progreso y sin integración no hay nación. En definitiva, Cataluña podrá desarrollar un modelo propio e integral con herramientas similares a las que tienen los estados. Claro, falla algo en la argumentación, y es que si alguien llega a Cataluña y se quiere integrar y sabe español, resulta que hay un papel que no es La Vanguardia, sino la Constitución española, que dice que está en su derecho. Pero también tiene razón este señor en que con el gobierno de Sánchez esto se está erradicando y que además Sánchez les ha dado las herramientas similares a las que tienen los estados en tema de inmigración. 2 horas después de que La Vanguardia publicara este artículo, pasadas las 8 de la mañana, se hacía público el acuerdo entre el gobierno y Junts para modificar la ley de extranjería y, concretamente, para definir el reparto de menores extranjeros no acompañados, ilegales, que están colapsando ahora mismo las Islas Canarias. A primera hora se desconocía la letra pequeña del acuerdo, porque en el artículo de La Vanguardia la mano derecha de Puigdemont estaba más por el Lebensraum que por dar detalles. Pero a las 9 en punto, Junts, no Moncloa, insisto, Junts ha emitido una nota de prensa para dar algunos detalles del acuerdo de gobierno. La nota llevaba por título Junts acuerda con el gobierno del PSOE limitar el número de menas destinados a Cataluña. En apenas 3 puntos, Junts cuenta lo que el PSOE solo ha negociado con ellos, aunque en realidad se va a aplicar en el resto de comunidades, excepto en Cataluña. Esos 3 puntos se pueden resumir perfectamente en el segundo, que dice Esmeralda. El reparto se hará entre aquellas comunidades que hasta ahora han hecho un esfuerzo menor en comparación con el que ha hecho Cataluña. Eso quiere decir que del total de menores que habrá que acoger, unos 4.000, a Cataluña solo llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700. El tercer punto, Dieter, también de esa nota de prensa también tiene lo suyo. Dice, el acuerdo incluye que esas comunidades autónomas que hasta ahora han acogido más que otras, y ponen como ejemplo otra vez a Cataluña, van a recibir una compensación económica por esa gestión que hicieron en el pasado. Bueno, es que es lo que faltaba, claro, que Cataluña no solo diga que los menas por decisión suya van a ir al resto de comunidades, sino que encima a ella le tienen que pagar por lo que ha hecho hasta ahora. El diario El País daba el dato de que el Ministerio de María Jesús Montero se ha reservado de momento un fondo para esta compensación de 100 millones de euros. Poco me parecen para Junts, así que no me extrañaría que la cifra aumentara. La nota de prensa de Junts, insisto, sustituía a una nota, un comunicado oficial de la Moncloa, que es lo que suele suceder cuando hay una decisión, un acuerdo de gobierno de un decreto. Bueno, pues era la nota de prensa de Junts la que anunciaba que el Consejo de Ministros de hoy iba a aprobar un Real Decreto Ley que ayer la ministra de Inclusión, Migración y Seguridad Social se negó a decir cuando le preguntaron, oiga, ¿van a aprobar ustedes algo? Ayer la señora Sainz, nada. Claro, no tenía el permiso de Junts para hacerlo oficial porque tenía que hacerlo Junts. Primero con un artículo en La Vanguardia, luego con un comunicado y luego con, claro, alguien tenía que poner voz para las radios, con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ejerciendo de pilar alegría desde el Congreso, diciendo esto del acuerdo sobre el reparto de menas. Aquest acord el que fa és corregir aquesta desigualtat històrica.
que viene a corregir una desigualdad histórica. La declaración de Míriam Nogueras ha sido muy breve y si se quedan hasta el final de la entrada del programa les voy a explicar por qué ha sido breve. Pero eso va a ser luego porque no quiero adelantar acontecimientos. Tengan un poco de paciencia. Porque en este anuncio faltaba algo importante por conocer. Oiga, ¿y cuál va a ser el criterio de reparto de menas que Junts ha pactado con el gobierno de Sánchez? Porque la nota de prensa de Junts, insisto, no una nota de prensa de Moncloa, sino la nota de prensa de Junts, decía que Cataluña iba a coger como mucho 30 menas y que Madrid iba a coger 700. A partir de ahí, los medios de comunicación han intentado rascar en sus fuentes, hacer cálculos para saber cómo quedaba el total, porque si eran 4.400 los menas que había que repartir, pues sabíamos que 700, 800 eran para Madrid, 20 o 30 eran para Cataluña y el resto, pues miren, El Mundo, citando fuentes del Ministerio de Infancia, el de Sira Rego, y aquí tengo que aclarar varias cosas. Sí, existe un Ministerio de Infancia, por si usted se había olvidado. Sí, le pagamos el sueldo a una ministra que se llama Sira Rego, por si usted no la conoce. Y sí, el Ministerio de Infancia, responsable de los menores, sean nacionales o no, hoy, el día en el que se ha repartido a los menores por España, no tenía agenda. ¿Alguien sabe algo de Sira Rego? Por favor, póngase en contacto con nosotros, si saben algo de Sira Rego. Bueno, pues fuentes de este ministerio le han dicho al Mundo que todavía no hay números definitivos, pero que la última proyección del reparto de menores sería la siguiente. La primera, Madrid, comunidad que acogería a 806 menas. Andalucía a 795. Comunidad Valenciana, 478. Galicia 325. Castilla y León, 310. Castilla-La Mancha 291. Murcia, 189. Aragón 186. Cantabria, 171. Extremadura 168. Navarra, 164. La Rioja 157. Asturias, 150. País Vasco 88. Baleares, 59. Melilla 34. Y por último, Cataluña con 29. Sí, han oído bien. De ser ciertos estos datos, comunidades uniprovinciales muy queridas, pero por tamaño bastante pequeñas como Asturias o La Rioja, tendrían que acoger 5 veces más menas que toda Cataluña. No está mal, ¿eh? En La Vanguardia presumiendo de que son 8 millones y resulta que en Asturias, que desgraciadamente ya ni siquiera llegamos al millón, 5 veces más menas que Cataluña. Citando también al ministerio de Sira Rego, sí, Sira Rego es ministra, existe un ministerio para Sira Rego, el diario El País publicaba algunos datos más. Los cálculos internos del Ministerio de Juventud establecen que el promedio deseable es que cada comunidad cuente con una plaza de acogida por cada 2.500 habitantes. Madrid, que no llega a 2.000 camas, debería contar con 1.145 más. También ocurre con Andalucía, donde hay 3.000 plazas destinadas a niños inmigrantes, pero, según los cálculos del Ministerio, debería haber al menos 800 más. Ojo con los cálculos, porque luego les voy a contar la noticia con la que está abriendo ahora mismo Voz Populi, en la que los cálculos dicen que Madrid está cogiendo más menas ya que Cataluña. Ojo con los cálculos. Nada más conocerse el acuerdo, la presidenta precisamente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su gobierno va a llevar este acuerdo a los tribunales, incluso a la Unión Europea. Esto ha escrito en Twitter. La política migratoria de Sánchez es un lastre para todos, para España, para Europa y para los mismos inmigrantes en manos de mafias. Bueno, y después de contarles todo esto, vamos con lo menos importante, y es lo que han dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los portavoces del Gobierno. Porque no sé muy bien para qué ya le damos paso a los portavoces del Gobierno. Fíjense que nos gustan a nosotros las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, la tertulia de los martes. Pero claro, si el anuncio lo hace la mano derecha de Puigdemont
en un artículo que ya les he citado en La Vanguardia. Si los puntos clave los emite Junts en un comunicado. Y a todo esto le pone voz Míriam Nogueras, portavoz de Junts. ¿Para qué escuchar? ¿Para qué escuchar a los portavoces del gobierno de España? Los oficiales, no los oficiosos. Si ni siquiera han sabido dar los datos de verdad, se han negado a contestar a las preguntas. Porque claro, hoy le ha tocado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el tener que responder a los periodistas. Ángel Víctor Torres primero decía esto del reparto. 50% por población, 13% renta per cápita, 15% tasa de paro, 6% el esfuerzo realizado, 10% dimensionamiento y así hasta el 100%. Estos son los criterios para la distribución de los menores inmigrantes, desde Canarias y desde Ceuta. Claro, yo oigo estos criterios, Esmeralda, y pienso en que a Melilla van a ir más menas que a Cataluña y digo, ¿y cómo lo habrán conseguido? Pero ni el algoritmo de Google. Bueno, en el turno de preguntas, los periodistas querían saber más, porque no les quedaba claro. Y han empezado las preguntas. Por ejemplo, Junts, que es la única que ha dado datos, porque Ángel Víctor Torres se ha negado a dar datos, decía, como mucho 30 menores para Cataluña, más de 700 para la Comunidad de Madrid. Le preguntaban a Ángel Víctor Torres. Quería saber si el cálculo que ha hecho Junts de la acogida de 700 menores en Madrid y 20-30 en Cataluña está bien hecho según los cálculos que se van a aplicar. En este Real Decreto no hay distribución numérica, lo que hay es petición de certificación. Yo no voy a valorar los números que ha hecho Junts por Cataluña, entiendo que tendrá bien los números de su comunidad autónoma, pero después del 31 de marzo, cuando sabremos claramente cuál es la realidad numérica y también de personas en cada uno de los territorios. Como la respuesta no ha convencido a nadie, los periodistas lo han vuelto a intentar. Si, como usted dice, no hay una distribución numérica, porque cree que Junts esta mañana ha dado unas cifras exactas de lo que ellos creen que van a recibir, entre 20 y 30 menores y los 700 que se supone que va a recibir la Comunidad de Madrid. Ellos han hecho su valoración, yo no estoy para criticar ninguna valoración, que repito, ellos pueden conocer perfectamente los datos que tiene la comunidad autónoma en la que ellos participan también desde el punto de vista político, pero en cualquier caso, repito, tenemos ahora un periodo hasta el 31 de marzo para conocer los datos de cada una de las comunidades autónomas. Un par de apuntes a lo que acaba de escuchar que decía Ángel Víctor Torres, el ministro. Que no está a hacer para valoraciones de otras cosas, será valoraciones de lo que diga Junts. No me atrevo, porque valorar a otros partidos, vaya si lo ha valorado hoy. Pero se le ha olvidado a Ángel Víctor Torres que Junts no gobierna en Cataluña, que quien gobierna en Cataluña es su compañero Salvador Illa. Cuando Junts habla es porque directamente la Generalitat le da ya los datos a Junts para que negocie con esos datos en Waterloo con Sánchez. Pero es que no solo eso. Si Junts ha dado estos datos porque manejan los datos de Cataluña, de menores y demás, ¿qué pasa? ¿Que también los manejan de la Comunidad de Madrid? Porque ¿cómo saben que a Madrid van a ir 700 u 800? ¿Cómo lo sabe Junts? ¿Que también les han dado los datos Isabel Díaz Ayuso a ellos? ¿O es que el gobierno de España ya ha repartido a los menores por todas las comunidades rellenando el sudoku como les ha dicho Junts? Como Ángel Víctor Torres se ha seguido negando a responder sobre las cifras publicadas, los periodistas lo intentaban de otra manera. Entiendo que ustedes, para fijar los porcentajes de este Real Decreto, aunque no tengan una cifra concreta, habrán hecho sus cálculos y que usted ha puesto algunos ejemplos. Ha puesto, por ejemplo, Canarias, nos ha puesto un ejemplo de que serían unos 900 los que deberían acoger las islas en base a esas cifras redondas. Pues sin entrar en cifras, sí quería preguntarle si usted cree que Cataluña ha hecho más esfuerzo que la Comunidad de Madrid. Es complicado, por no decir imposible, dar el número concreto, ¿no? Porque estamos hablando también de movimientos que se dan dentro del propio territorio. Hay distintos registros, pero para tener la evidencia más fiable, para eso este Real Decreto Ley ha incluido las certificaciones desde las propias comunidades autónomas. La pregunta habrá que hacerla es, ¿por qué hay comunidades autónomas que no quieren enviar ese certificado?
que sí, que hay comunidades autónomas que ahí están los datos, históricamente han hecho más esfuerzo por razones diversas, que no es el momento quizás de poder analizarlo. Entre ellas las que usted me cita, sí las hay, porque somos objetivos, Cataluña, País Vasco, Canarias, hay comunidades que han hecho, por razones diversas, un esfuerzo mayor, y otras también, del interior del conjunto peninsular. Curioso, que se haya querido centrar en 3 comunidades. Canarias, que es la suya y que es evidente el esfuerzo que está haciendo Canarias en la acogida de inmigrantes ilegales, y luego Cataluña y el País Vasco. Porque como todo el mundo sabe, a comunidades, qué sé yo, por ejemplo Andalucía o la Comunidad de Madrid, que no solo vienen en cayucos los inmigrantes ilegales, vienen por una cosa que se llama barajas. No, Madrid no, Madrid es insolidaria, históricamente. Bueno, ya les hemos comentado que la Comunidad de Madrid va a recurrir ante la justicia el acuerdo Puigdemont-Sánchez. Escuchen también lo que decía el consejero de presidencia madrileño y los presidentes de Aragón, Andalucía y Galicia. Bueno, este acuerdo lo que pone de manifiesto una vez más es que no tenemos un gobierno en nuestro país, lo que tenemos simplemente es una máquina de pagar peajes a los partidos independentistas. Vamos a recurrir ese decreto. Va a haber una oposición frontal por parte del gobierno de Aragón a la desigualdad que se impulsa desde el gobierno de España. Yo no puedo, por una cuestión de dignidad institucional y por una cuestión de sentido común, aceptar un chantaje permanente del señor Puigdemont al señor Sánchez y una cesión permanente. Si nos dicen, pues no hace mucho tiempo, que Puigdemont desde Waterloo iba a decidir cuántos menores tienen que venir a Andalucía o tienen que venir a Galicia, no nos lo creíamos. No podemos aceptarlo en ningún caso. Ayer, el gobierno de España acusó al Partido Popular de Valencia de firmar un pacto xenófobo, racista e insolidario con Vox, que incluye, en uno de sus puntos, oponerse al reparto de menas decidido por Pedro Sánchez. Hoy el gobierno de España se ha vuelto a referir a ese pacto de Mazón con Vox que... Yo les diré que para firmar ese pacto de la vergüenza solo hace falta una cosa. Solo hace falta una cosa, que es tener muy poca vergüenza. Muy poca vergüenza. Y mientras y durante, el señor Feijóo aplaude este pacto y además pide al resto de las comunidades autónomas que lo repliquen de pe a pa. Desde luego, el pueblo valenciano se merece mucho más que este espectáculo. Y a renglón seguido, el mismo gobierno de España ha arremetido contra el Partido Popular por oponerse al pacto que hemos conocido hoy entre Puigdemont y Pedro Sánchez para evitar que a Cataluña lleguen menas. Según el ministro Ángel Víctor Torres, oponerse al pacto entre el PSOE y Puigdemont alcanzado en Waterloo... Eso sí que es romper el país. Eso sí que es romper el país. Y se refería a España. Al sanchismo le preocupa que se rompa España y por eso gobierna, impacta con Puigdemont, con Esquerra, con Bildu, y les deja ejercer de portavoces del gobierno de España. Y en este punto les voy a explicar lo que antes les he dicho que les iba a explicar, y es por qué la declaración de Míriam Nogueras ha sido tan breve. Miren, el grupo parlamentario de Junts ha citado a los periodistas a las 12:15 en el patio del Congreso, pero a esa hora estaba lloviendo a mares en Madrid, tanto que la propia Míriam Nogueras le ha preguntado a los periodistas si preferían que hiciera las declaraciones, esa declaración, la rueda de prensa, dentro de las instalaciones del Congreso, en alguna de las salas habilitadas para este tipo de comparecencias. Así que se han metido todos dentro, han acudido a una sala que estaba vacía y cuando Míriam Nogueras ha entrado dispuesta a dar la rueda de prensa, se ha dado cuenta de que junto al atril había una bandera de España. Así que Nogueras se ha ido de la sala y cuando los periodistas le han preguntado el motivo de lo que estaba haciendo, ella ha respondido con 2 palabras: la bandera.
La portavoz independentista se ha quedado en el pasillo mientras le buscaban otra sala vacía, pero vacía de banderas de España. Y como no han encontrado otra sala en la que no hubiera una bandera de España, un miembro de su equipo le ha preguntado a los cámaras si era posible que no grabaran el momento mientras ellos iban a quitar la bandera de España, porque no sería la primera vez que le grababan a los de Junts quitando la bandera de España y no querían volver a montar otro show, porque hombre, que en el Congreso ya no pueda estar la bandera de España, pero resulta que ha habido periodistas que han dicho que ni hablar. Oye, tú quita la bandera si quieres, que yo voy a seguir grabándote. Así que Míriam Nogueras ha decidido quedarse en el pasillo y un poco enfurruñada, ahí ha reducido la comparecencia en la que iba a ejercer de Pilar Alegría a una breve declaración en la que ha dicho que Junts está haciendo más por Cataluña que el presidente Salvador Illa. Y sabiendo esto y todo lo demás, que alguien que está gobernando España desde Suiza, con gente como esta, se atreva a acusar al PP de querer romper el país, para esto sí que hace falta tener poca vergüenza. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.